¿Qué tal, mis queridos amigos y hermanos? La gloria sea para Dios porque nos da otra oportunidad de estar con ustedes, narrando, ¿verdad? Disfrutando el contenido de la palabra de Dios. Y es que el contenido de la palabra de Dios es vida, vida y vida en abundancia, porque en la medida en que nuestro cerebro y nuestro corazón coloca las palabras de Dios, es como eh, inyectarnos energía, es como eh, echar unas raíces en la promesa de la vida eterna que Dios nos ha dado. Y nada de lo que nos pasa circunstancialmente, terrenalmente hablando, pues nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, porque nosotros hemos sido fortalecidos en la palabra. Y es la palabra de Dios la que Dios mío, ¿cómo poder decirlo para que puedan entenderlo? Es la palabra de Dios la que te llena. Es la palabra de Dios la que coloca tu alma en predisposición a seguir los preceptos de Dios, a confiar plenamente en que Dios ha de proveer, en que Dios ha de ser nuestro guía, en que Dios ha de ser nuestra luz, en que Dios ha de ser nuestro redentor. Por eso es importantísimo, o más bien como decía Jesús, es necesario que utilicemos la palabra de Dios como nuestra luz, como nuestro guía, para que entonces nos vaya bien, para que entonces podamos ver el camino, para que a fin de lo dicho y de lo que podamos entender en la Escritura, veamos la luz que es la Canaán celestial, que es la redención. Y hablando de esto, pues debería ser nuestro énfasis llevar el mensaje a otros, convertirnos en verdaderos testigos de la palabra de Dios. Porque ¿qué es un testigo? Un testigo es aquel que tuvo o tiene conocimiento directo de unos hechos. Así como Jesús participó inmediatamente, vino el conocimiento de la voluntad de Dios. Jesús era el testigo por excelencia, el testigo fiel y verdadero, como lo define la Escritura, por excelencia de la voluntad de Dios. Jesús narró, interpretó, expresó la voluntad de Dios. Jesús decía, las palabras que yo hablo son la voluntad de mi Padre. ¿Ves? Todo cuanto yo hago es por la voluntad de mi Padre. Yo no hago nada por mí mismo, porque yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Y ese es el verdadero testigo. Muy aparte de que Jesús tuvo que rodearse de un grupo de hombres fieles para que se constituyeran también en testigos de lo que Él era, el testigo fiel y verdadero. Y en este caso entran los apóstoles. Los apóstoles tuvieron conocimiento directo, del conocimiento bello y maravilloso de la voluntad de Dios, que era redimir al hombre, a lo que vino Jesús, ¿verdad? A los suyos vino, como dice la Escritura. Y entonces los apóstoles se convirtieron en tanto de su nacimiento, desde su niñez hasta su ascensión al cielo. La gloria sea para Dios. Y fueron seleccionados por el Dios de los cielos, porque era necesario que un grupo de hombres viviera esa experiencia, fueran llenos del conocimiento de Dios a través de los actos maravillosos y únicos del testigo verdadero, fiel y verdadero, Jesucristo. Porque ¿cuál es el contenido de la voluntad de Dios en Cristo? Pues el nacer, el vivir y el morir, el resucitar, el traer a la luz la vida y la inmortalidad por la obra de Dios en Cristo, por lo que Cristo realizó. Y ellos son testigos de todo eso. Un testigo no es aquel que lee y se llena de arrogancia y comienza a decir que es testigo, pero por sus hechos demuestra que no lo es. Un testigo son los que realmente se deleitan
en disfrutar, en predicar, en llevar la voluntad de Dios, la cual está en Cristo, la cual Cristo manifestó. Por eso es que Cristo decía, yo la voluntad de mi Padre hago siempre. ¿Ve? Ese glorioso mensaje es el que por excelencia los testigos que estuvieron con Cristo Jesús, y por eso Cristo una vez resucitó, se reunió con ellos 40 días y sabrá Dios cuánto tiempo más. Y hizo grandes cosas, confirmándole a esos testigos que Dios había cumplido la promesa de restaurar a Israel, de restaurar al mundo, de restaurar todo cuanto Satanás había destruido. Por eso Jesús en Juan, en el libro de Juan 12, del 44 en adelante, dice, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me ha enviado. ¿Ves? Por eso, porque las palabras que Jesús hablaba eran las palabras del Padre. Y el Padre, en su infinito amor, en su infinita gracia, lo que quería era que entendiéramos que Dios había descendido del cielo para redimirnos, para darnos su voluntad, que era prolongarnos hacia la eternidad. El que me ve al que me envió. ¿Ve? Jesús está hablando, utilizando palabras reales del medio ambiente para entender, que el hombre entendiera que quien estaba allí haciendo milagros, haciendo obras, que si que Jesús hubiese venido a eso, hubiese tenido trabajo por la eternidad, porque hay y habrá demasiada necesidad, restauración, sanidades, milagros. Pero ese no era el propósito primordial. Jesús había venido a redimir al hombre, a salvar lo que se había perdido. Y como evidencia de esa voluntad, Jesús hacía milagros para que el hombre entendiera cuál era el amor de Dios, cuál era la disposición de Dios. Pero todo esto fue malinterpretado. Dice el otro, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. ¿Ves? ¿Por qué? Porque yo traigo la luz, la información que mi Padre me ha dado, la voluntad de mi Padre. Y entonces, tú que estás en tinieblas, lees e interpretas, abres tu corazón y de las tinieblas pasas a la luz. Esa es la bendita noticia que Dios nos da. Gloria a Dios por ella. El que oye mis palabras y las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar. Jesús no vino a juzgar. Jesús no ha venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Ven que ese sencillo, que sencillez más hermosa. El que me rechaza y no recibe mis palabras, no me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Porque yo soy el testigo verdadero. ¿Ven? Tiene quien le juzgue. La palabra que le he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Miren esta noticia hermosa. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Jesús no vino a juzgarlo. Pero si usted automáticamente rechaza la predicación de los testigos verdaderos, la predicación del testigo que dice que Jesucristo, que Dios descendió en Cristo y que Cristo es nuestro Redentor y que Cristo es el mediador entre Dios y los hombres, ¿ves? Y que Cristo sacó a la luz la vida y la inmortalidad por su quehacer. Entonces, si usted rechaza eso, usted va a tener quien le juzgue, porque las palabras mismas le han declarado condenado. Porque usted, la grandeza del evangelio es que cuando usted acepta el evangelio, pasa de muerte a vida. Cuando usted acepta lo que Cristo hizo en su favor, usted pasa del estado de condenación a vida, a un estado de vida, porque Dios lo declara justificado, Dios lo declara libre. Pero si usted lo rechaza, automáticamente su decisión es quedarse en condenación. Y por ende, el día del juicio, sus palabras son las que le juzgarán. Porque usted no tiene un representante que cumpla, que tenga la moral, que tenga la capacidad legal para absolverlo.
porque su justicia es como trapo de inmundicia. Esto lo he dicho en cantidad de veces, pero lo sigo diciendo porque es necesario. El que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que le he hablado, ella le juzgará el día postrero. ¿Se dan cuenta? Porque usted la ha rechazado. Ya usted eligió su destino. Por eso es que la Biblia no hay que ir a un lado ni pagar para que nos digan nuestro futuro. Gratis, usted viene a la Escritura y encuentra su futuro. Su futuro es salvación o su futuro es condenación, muerte eterna o vida eterna. Si usted acepta el perdón de los pecados en Cristo que Dios ha provisto, usted pasa de condenación a vida. Recuerde que usted vino condenado al mundo. Usted vino con una herencia enferma y usted no se deshace de ella hasta que usted no sea restaurado totalmente. Pero antes de eso, usted tiene que declararse en favor de Jesús o en contra de Jesús. Si se declara en contra, usted permanece en el estado de condenación y el resultado lamentable que Dios tiene que ejecutarle su voluntad. Usted decidió perecer para la eternidad. Temer a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo. Dice el mismo Jesús. Las palabras que he hablado, ella le juzgará el día posterior, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. ¿Se dan cuenta? Como es un testigo que ha venido en el nombre de Dios, no está hablando por su propia cuenta, ni haciendo cosas caprichosas. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir. Aleluya. Y esto es juicio. Esto es algo serio. Esto no es una cosa baladí o sin importancia. Y de lo que he de hablar. El Padre envió a Jesús como el testigo fiel y verdadero de la voluntad del Padre. Y los apóstoles, como consecuencia de haber compartido con él, son testigos de conocimiento directo, los cuales impartieron ese conocimiento en la Escritura. Pero el amor de Dios es tan grande y tan grande y tan grande y tan grande que nos declara a través de su Espíritu ese conocimiento que los apóstoles escribieron en la palabra. Y entonces vienen otros y lo tergiversan. Vienen otros y se definen como testigos y son personas crueles, son personas implacables, sin piedad alguna. Y son otros que niegan el amor de Dios, la misericordia de Dios. Pero entonces, como dice aquí, el Padre le juzgará en el día postrero. No Jesús, no nosotros, sino el Padre le juzgará en el día postrero. Por eso es que es innecesario que entendamos la realidad, el contenido de lo que es un verdadero testigo. El testigo fiel y verdadero es Jesús. Los testigos que Jesús organizó para que llevaran ese mensaje que Jesús trajo son los apóstoles. Y nosotros somos portavoces. Nosotros somos mensajeros, pero no de una revelación como la de ellos directa, sino por lo que pusieron en blanco y negro para nuestro beneficio. Yo quiero que vayamos ahora a Apocalipsis. Ese libro es glorioso. Apocalipsis 1. Para la gloria de Dios nos dice grandemente un gran mensaje. Apocalipsis 1 habla de la revelación de Jesucristo que Dios le dio, ¿verdad? Para manifestar a las iglesias que deben, cosas que deben suceder en el tiempo postrero. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto de su ascensión para acá. Y la declaró enviándola por medio de su ángel al siervo Juan. En este caso, Juan no fue testigo de esto, pero Dios se lo reveló, que es diferente. Que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Ya ahora entra en que Juan había dado testimonio de lo que había visto. Y ahí él era testigo. Está tocando dos puntos. Lo que Dios le reveló para el tiempo del fin
pero también establece que Juan era un testigo de los que había vivido la experiencia con Jesús. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca de que, mi querido amado, amigo y hermano, el tiempo está cerca de que Jesús venga, de que Jesús venga a buscar su iglesia, de que Jesús venga para limpiar la maldad, eliminar la muerte ya de una vez por todas y que podamos vivir eternamente en la nueva Jerusalén, en la nueva tierra, como seres creados por Dios, donde Dios pueda manifestarse en nuestro alrededor, como fue su voluntad desde el principio de la creación. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir. Aleluya por eso, ¿verdad? ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. 7 espíritus son las iglesias. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos del nuevo siglo. Ay, aleluya, gloria a Dios por eso. Cristo es el primogénito de los muertos, el que resucitó con la nueva, como una nueva creación perteneciente al nuevo siglo. Por eso es que el ángel, a través de la revelación, le dice el primogénito. Él mismo se define. El soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Este es el mensaje, este es el glorioso contenido que los verdaderos testigos vieron y participaron, tienen que decir. Este es el mensaje que aquellos que Dios ha seleccionado para que se hagan portavoces y hablen de la reconciliación de Dios a través de Cristo, tienen que dar. Que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre preciosa, que jamás pierde su poder, su sangre perfecta, que limpió nuestros pecados que eran oscuros y los dejó como la lana, como blancura total. Óigame, es una gran noticia, es un mensaje que los testigos que son nombrados por Dios tienen que dar. Por eso es que este mensaje de Apocalipsis a las iglesias es importante. Nos lavó con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. O sea, todo aquel que viene a los pies de Jesús se convierte en un rey y en un sacerdote del ministerio de su palabra. Porque usted tiene que, por medio de la predicación, por medio de su consagración, por medio de su dedicación a la verdad de Dios, usted se convierte en un sacerdote, usted se convierte en un rey de la palabra de Dios. A Él sea la gloria a Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Tenemos que ser agradecidos, ¿verdad? Tenemos que dar gloria a Dios porque Dios, en su infinito amor, nos da un rico mensaje que al fin de los tiempos nos dice es que estemos alertas porque Cristo está a la puerta, que Cristo nos lavó con su sangre, que Cristo nos redimió, que Cristo trajo a la luz la vida y la inmortalidad, que Cristo es el primogénito de los muertos. Cuando dice que es el primogénito, está diciendo que es el primero hombre que resucitó conforme al hombre de la nueva ciudad, de la nueva tierra, del nuevo siglo, de la nueva era. Y por ende usted y yo y todos los que creamos en su sangre preciosa, seremos semejantes a Él. Viviremos para la eternidad, para amar a nuestro Dios, para amar a nuestros hijos, para amar a nuestra familia, porque ese será nuestro destino, adorar a nuestro Dios eternamente.
Y mire lo más hermoso que dice, y quiero que lo lleve en su corazón y se lo haga saber a sus hijos, y se lo haga saber a su esposa, y se lo haga saber a todo cuanto quiera. Conviértase en un portavoz, conviértase en un testigo verdadero, que ame al Dios de los cielos con el corazón limpio, no con hipocresía, de la palabra de Dios. He aquí viene con las nubes. Recuerdan que una nube bajó, los recibió, Jesús fue levantado y en esa misma nube se fue y los apóstoles se quedaron mirando. Esa nube es el poder de Dios. De esa misma manera, Jehová alumbraba en esa nube al pueblo de Israel. ¿Se acuerdan? De noche y de día esa nube era la sombra y de noche era luz. Pues esa misma nube es la que vino a buscar a Jesús en aquel momento. Y dice aquí ahora que la gloria sea para Dios. Viene con las nubes. ¿Quién viene con las nubes? Nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Redentor, que nos lavó, que purificó nuestros pecados, que nos limpió de toda maldad. Viene con las nubes. Y todo ojo le verá. No dice que viene a oscura, que viene en secreto, que viene en misterio. Dice, viene con las nubes cuando suene la trompeta en el día de Señor. Ese glorioso momento será cuando el Hijo de Dios se manifieste, el Rey de Reyes y Señor de Señores se manifieste y todo ojo le pueda ver. Y los que le traspasaron, está diciendo que los confines de la tierra, de norte a sur, este a oeste, le verá. De la forma que Dios sabe hacer las cosas, esto será posible. Porque si lo dice, así será. No podemos inventar, negarlo, ni cambiarlo. Todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. ¿Usted quiere algo más hermoso que eso? ¿Usted quiere algo que alimente su deseo de amar a Dios? Sométase a lo que dice la Escritura. Ame a Dios porque Dios le amó primero. Busque a Dios por el amor que Dios derramó en el Calvario para usted. El nacer, el vivir, el morir, la crucifixión de nuestro Señor fue su crucifixión. La sepultura de nuestro Señor fue su sepultura. La resurrección de nuestro Señor fue su resurrección. Por lo tanto, ya hemos resucitado. Ya la muerte no tiene dominio sobre nosotros en ese sentido, porque ya en Cristo hemos sido redimidos. Ya la muerte no es eterna, más que para aquellos que niegan a nuestro Señor. Y para resumir dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que es, aleluya, el que era, aleluya, y el que ha de venir, gloria a Dios Todopoderoso. Que Dios permita y podamos entender y gozarnos en esta bendita palabra que nos debe de enraizar o permitir que abracemos con toda nuestra fuerza la justicia de Dios que es en Cristo Jesús. Oremos por los enfermos. Que Dios los bendiga. Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre. Te damos gracias por esta oportunidad nuevamente de predicar tu glorioso mensaje de salvación gratuita para todo aquel que en él crea. Te suplico por los enfermos, pasa tu mano sanadora si es tu divina voluntad y haz conforme a tu voluntad sobre cada uno de ellos. En el nombre de Jesús te lo pido. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Les recuerdo a todos y cada uno de ustedes que no perdamos la fe, que no quitemos la mirada de estas gloriosas noticias de que viene con las nubes y que todo ojo le verá y que la iglesia será levantada a plenitud
a conocimiento de todos, porque esa es su voluntad. Que Dios los bendiga y que Dios los guarde en su divino amor. Pero sobre todo, gozaos siempre en el Señor, que es nuestro galardón eterno. Que Dios los bendiga.